Sí tuve un problema en el cual mi cuerpo no podía mover mi pierna derecha. Hubo mucho tiempo haciéndole presión porque no paraba el sangrado. Quedé que no podía caminar, pero eso yo me di cuenta hasta después. No en el momento que los médicos decían, cuando ella se despierte puede que veamos las secuelas. Entonces en su cerebro, ok, y el temor de ellos era en las secuelas en mi cerebro. Pero recuerdo que cuando yo empiezo a hablar con mi esposo, mi esposo tenía mi cachorrita, nuestra cachorrita en los brazos, pero yo no veía a mi gatito, y ustedes vieron al gatito que subió acá, y cuando yo vi a la cachorrita yo le digo, ¿y Pancho? Y entonces dice que cuando yo le pregunté por Pancho, mi esposo dice, wow, está bien, está bien. Y entonces él comienza a llorar y dice, gracias Señor, porque está bien, porque no tiene secuelas en su cerebro. Y entonces para él fue una alegría, fue un impacto muy grande, ya que los médicos le habían dicho, esperemos en Dios, que no tenga secuelas en su cerebro. Así fue. Yo comienzo a preguntarle por Pancho, él me empieza a dar instrucciones de que me va a enviar unas cosas y todo. Yo comienzo a preguntarle por los hermanos y gloria a Cristo, gloria al Señor. Pero cuando a mí me ponen de pie para hacer esa llamada, ahí es que yo me doy cuenta que no podía caminar. Bueno, con mi pierna derecha no podía mover mi pierna derecha. Ese fue el primer síntoma que yo sentí, fue que yo no podía mover mi pierna derecha. Me dolía y no la podía mover. Así fue. Recuerdo que los médicos, mi cuarto estaba enfrente de donde estaban todas las oficinas de todos los médicos, de todos los doctores. Entonces había un vitral que yo podía verlos a través de ese vitral. Yo podía ver a todos los médicos que estaban en sus oficinas y lograba verlos, y ellos también a veces se asomaban y lograban verme, pero a veces yo estaba así, yo levantaba mis manos con todo mi equipo que yo tenía en mis manos, y yo levantaba mis manos y las bajaba, movía mis piernas, y no sé por qué yo empecé a hacer esto. Entonces y una de las médicos me veía por el vitral y entra y me pregunta, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, yo estoy bien. Entonces ellos vieron de que yo quería hacer un poco de ejercicio, aunque yo me sentía bien, pero no sé por qué yo empecé a hacer eso. Así fue. Lograron sentarme, ya después podía comer sentada, ya no en la cama. Me ayudaron también a que yo pudiera hacer un poco de ejercicio, caminar, Pancho, cuidado, hacer un poco, caminar un poco en el cuarto. Después de eso tuvieron que trasladarme a otro cuarto en el cual yo iba a pasar el otro tiempo, según yo, saliendo de la UCI, o sea, de cuidados intensivos, saliendo de ahí, yo estaba apta para irme para mi casa. Y me dijeron, no, todavía no. Tú vas a pasar, te vamos a trasladar a otro cuarto en el cual tú te irás para allá a terminar los últimos días que te hacen falta de recuperación, porque necesitamos ver la evaluación de tu cuerpo. Así fue. Me trasladaron a ese cuarto en el cual éramos 3 personas, 2 ancianitos y yo. Ellos también habían sido víctimas de COVID, pero ninguno de los dos había estado en cuidados intensivos, solamente yo. Unos 2 días después de que yo estuve en ese lugar, o unos días después, me empezaron a quitar el catéter de este lado primero, y sí hubo problema porque yo estuve tomando pastillas para anticoagulante. Creo que se dice así, unas pastillas para la sangre, ¿ok? No para aclarar la sangre, para que no sea muy gruesa. Y entonces había un problema que si a mí me abría o me pinchaban con la aguja,
Era muy difícil parar ese sangrado, era bien difícil parar el sangrado. Y me quitaron y el muchacho tuvo mucho tiempo haciéndole presión porque no paraba el sangrado de este catéter. Venir a hacer todo lo que él tenía que hacer se le hacía mucho más difícil porque él tenía que hacer todo él solo. Pero luego, estando yo en casa, él tenía que venir del trabajo a mi casa, atenderme, y le permitieron en el trabajo, gracias al Señor, que pudiera venir a ayudarme, porque yo los primeros días yo no podía hacer nada, no me podía mover por mí misma, no podía bañarme, no podía moverme, no podía hacer de comer por mí misma. Entonces mi esposo tenía que ir, venir, prepararme, estar un tiempo conmigo y luego regresar. Lo bueno era que estábamos muy cerca del trabajo, estábamos como a 3 minutos del trabajo en carro. Eso fue algo que también el Señor permitió para que en ese proceso a mi esposo se le facilitaran un poco más las cosas. Gracias a Cristo. Que el Señor lo bendiga grandemente a mi esposo, porque ha sido de mucha bendición en mi vida. Es un pilar, es una pieza clave el cual el Señor ha puesto en nuestro hogar. Que el Señor lo bendiga grandemente y lo siga ayudando y le siga dando fuerza, sobre todo porque él ha tenido muchos procesos que pasar. Y eso fue en enero, el 26 de enero, que yo regreso a casa. Pasa el tiempo, yo estuve prácticamente enero, febrero, marzo, abril, más o menos en mayo. Cuando yo estuve en el hospital, yo comencé a sangrar muchísimo y los médicos decían que por qué era que yo sangraba. Entonces ellos me hicieron muchas preguntas acerca de la menstruación, yo respondí sus preguntas, pero me dicen: necesitamos ver por qué tú sangras tanto, porque era mucho el sangrado. Y como yo estaba tomando los medicamentos, no, ellos tenían que averiguar por qué. Así fue. En mayo yo comencé a visitar al ginecólogo, el cual él comenzó a hacerme estudios y todo y descubrió que sí tenía un fibroma. Yo estaba consciente de lo del fibroma en tiempo anterior, porque cuando yo vivía en Montreal yo tenía regularmente exámenes o visitas con el ginecólogo, y el ginecólogo me dijo: tienes un fibroma del cual tienes que operarte. Pero no pude hacerlo con ello porque, bueno, sería muy largo contarle lo que pasó con este médico. Luego este médico, del cual lo conocí durante yo estuve con COVID, este médico me dijo: vas a tener que venir a visitarme porque necesitamos hacer estudios. Así fue. Tuve que pasar por operación porque era necesario retirar ese fibroma. Regresé al hospital y pudieron retirar el fibroma. Pero hay algo muy bonito aquí que quiero contarles, que cuando yo estuve durante el tiempo de visita para hacer todos los trámites para poder hacer lo de la operación del fibroma, recuerdo que cuando yo llegué había una de las enfermeras, y esa enfermera me dijo: señora Benítez, estoy leyendo su dossier, y su dossier es increíble por todo lo que usted ha pasado: 2 paros cardíacos, estuvo a punto de morir, estuvo muy grave con COVID, no había mucho que hacer por usted, y es increíble todo lo que usted ha pasado. Y yo le digo: yo soy un testigo fiel de Cristo. Dios me rescató de la muerte. Y yo empiezo a predicarle a esa mujer, a hablarle. Ella tenía muchos papeles enfrente de una mesita que teníamos que llenar y todo, y hacerme preguntas y todo. Y yo recuerdo que ella hizo esto: tiró todos los papeles de lado y me dijo: quiero que usted me cuente, quiero que usted me hable de Dios, quiero que usted me diga. Y yo empecé a hablarle del Señor, y yo le decía: Dios le ama, Cristo murió por usted, Cristo murió en la cruz del Calvario por usted, Cristo le ama. Yo soy una sobreviviente de COVID. Yo puedo decirle que Dios es real, yo puedo decirle que Dios es maravilloso, que Dios nos ama con un amor tan grande. Y esa mujer me decía: yo lo creo, pero me dice:
Ahora que usted me está contando eso, yo quisiera todavía seguir mucho más con usted. Y pasamos que ese tiempo para llenar esos papeles tenían que ser que en unos 5 o 10 minutos. Yo creo que nos tomamos mucho más de como unos 20 minutos. Y entonces me dice ella, yo quisiera seguir con usted, pero necesito seguir porque hay muchos enfermos que están esperándome. Y entonces, y así fue. Y ella se fue, pero le di testimonio, le hablé del Señor, pude hablarle de Cristo y ahora le toca al Señor echarle agua a esa semilla que quedó sembrada en ese corazón. Entonces, hermanos, a veces pasamos por luchas y por pruebas, pero el Señor nos lleva a esos momentos críticos, a esos lugares en los cuales tenemos que hablar del Señor, tenemos que dar testimonio de la obra poderosa que Cristo, que por pura misericordia nosotros estamos aquí, por pura misericordia, por pura misericordia. Y esa palabra, por pura misericordia, yo les doy un testimonio que cuando yo estaba en Montreal y yo me congregaba en una iglesia, el Señor nos visitaba regularmente y yo recuerdo que el Señor nos decía, todos los que están aquí por pura misericordia están acá, por pura misericordia los tengo acá. Y antes de que el COVID viniera, el Señor estuvo como 2 años hablándonos, guarden comida, guarden, busquen, y nos hacía que entráramos en ayunos de 40 días, nos hacía que entráramos en ayunos de 21 días, nos hacía que vigiláramos, nos tenía en la búsqueda de Él. Y entonces decía Él, vienen tiempos difíciles, prepárense, busquen mi presencia, porque todos los que están aquí por pura misericordia están acá. Y por eso es que yo me acuerdo siempre. Ay, Señor amado, yo me acuerdo siempre de esos días hermosos en los cuales el Señor siempre nos decía, por pura misericordia ustedes están acá. Y yo por eso yo les digo, por pura misericordia estoy aquí, porque el Señor es bueno. Y para la gloria de Cristo, entro al quirófano, y antes de que yo entrara al quirófano, se acerca a mí una mujer y me dice, señora Benito, ¿usted se recuerda de mí? Y yo le dije, no recuerdo de usted. Y me dice, yo estuve con usted cuando usted tuvo su primer paro cardíaco en el hospital de Victoriaville. Y yo le digo, no me acuerdo de usted. Y me dice, sí, yo estaba en mi casa, acababa de llegar de mi turno de trabajo, estaba estacionando mi carro cuando me llaman por celular y me dicen, es necesario que tú regreses pronto al hospital porque tenemos una señora muy grave. Le instalaron mal su tubo y ha tenido un paro cardíaco. Es necesario que tú vengas pronto. Y así fue, y me dijo, señora Benítez, yo estuve con usted, yo regresé al hospital, instalé el tubo y yo estuve ahí con usted. Me dice, yo fui la que también puse su anestesia para que pudieran hacer todo lo que te iban a hacer con usted. Le dije yo, sí, y me dijo, sí, yo estuve con usted en ese tiempo. Y ahora me volvieron a llamar porque era necesario como volver a contactar el mismo equipo, que estuvieran como al corriente de todo que había pasado conmigo para que pudieran efectuar los mismos procedimientos. Y por eso es que yo estoy aquí nuevamente. Así fue, me dijo ella, no tenga temor, no se sienta mal, todo va a salir bien. Logré entrar al quirófano y cuando yo estaba dentro del quirófano ella me dice, no se preocupe, piense en cosas positivas. Y yo recuerdo que yo me puse a cantarle al Señor y yo cantaba y me dice, ahora le voy a poner anestesia. No va a estar completamente dormida porque no podemos dormirla a causa por lo cual usted ha pasado. Entonces vamos a dormirla solamente de la mitad de su cuerpo para abajo. Así fue, todo salió bien para la gloria de Cristo. Estuve en ese momento, me operaron, estuve en el hospital, pero fue algo muy rápido, no necesité quedarme muchos días en el hospital, regresé a mi casa pronto a recuperarme y luego regresé al trabajo. Cuando regreso al trabajo,
todo iba muy bien, gracias al Señor. También regresé con trabajo liviano porque no podía, a causa de mi cuerpo, no estaba muy fortalecido todavía. Pero había algo en mí que yo necesitaba. Yo empecé a decirle a mi esposo, antes de regresar al trabajo, yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Estoy cansada de estar en la casa, estoy cansada, me siento aburrida de estar en la casa, yo quisiera regresar al trabajo. Entonces me dice él, ¿pero te sientes bien? Y le dije yo, bueno, siento un poco de cansancio todavía, pero mi pierna todavía, nosotros salíamos a caminar, pero ustedes saben de que en ese tiempo que sucedió lo mío, todavía estábamos en confinamiento, todavía estábamos encerrados en las casas. Sí se trabajaba, pero no había como una separación de personas, no salía mucho la gente a la calle. Entonces nosotros lográbamos salir como en las tardes a caminar, y de esas calles, nosotros vivimos en un pueblito aquí, en ese momento yo me encontraba en Princeville, ahorita estamos en otro lugar, pero en ese momento recuerdo de que los pueblitos por acá, invierno y verano, usted va a ver las calles solas, sí hay personas y todo, pero que con el COVID no se veía a nadie. Si ahorita no vemos a nadie, que prácticamente no se ha terminado, pero se puede salir, no se ve nadie, con el COVID no se veía a nadie. Entonces yo necesitaba salir afuera para poder ejercitar mi pierna. Llegaba momentos que no podía caminar muy bien, pero gracias al Señor, con la ayuda del Señor, mi pierna se fue recuperando. Pude volver a caminar nuevamente bien. Aunque no sola, siempre salía con mi esposo por miedo a deslizarme con el hielo. Empezamos a salir más o menos como para abril, por ahí, que todavía había hielo, que necesitaba tener mucho cuidado yo para no deslizarme, pero gracias al Señor mi esposo estaba ahí. Eso fue en mayo. Hoy en el mayo del 22. Hoy en febrero del 23 volví a tener otros problemas de salud, de los cuales una noche nosotros habíamos comido muy bien. Mi esposo y yo habíamos hecho como un espagueti chino. Comí lo normal, y comimos como a las 7, como a las 8 todo estaba bien. A las 9 yo me levanto porque estaba viendo un programa. Como a las 9 yo me levanto y me tomo un poquito de jugo de Canberge con un pedacito de fruta, y me tomé ese jugo de Canberge con esa fruta, y de repente yo sentí en mi estómago como un malestar. Y yo le digo a mi esposo, le digo, siento que me molesta el estómago, siento como, yo estaba bien y de repente empecé a sentir como que se me inflamó. Y entonces me dice mi esposo, ¿habrás comido mucho? Le digo, no, comí lo normal, y ya comimos a las 7, ahorita son las 9. Yo le digo, no sé, siento algo raro. Y me dice, a lo mejor has de tener alguna llenura, tómate una pastilla. Me tomé una Tylenol y no me calmaba el dolor. Y ese dolor empezó a subir. Eso era un día martes. El día martes habíamos ido a trabajar, todo bien, yo trabajé muy bien y todo. Y yo recuerdo que esa noche a las 9:30 nos fuimos a dormir. No podía estar acostada. Le digo a mi esposo, me molesta mucho, el dolor es muy fuerte. Trataba de acostarme boca abajo, no podía. Trataba de estar de lado, tampoco. Pero mi esposo es alguien que él se acuesta y automáticamente él se queda dormido porque está muy cansado. Y yo no, entonces yo me levanté de la cama porque necesitaba que él durmiera, porque al día siguiente teníamos que ir a trabajar, que venía siendo miércoles. Y así fue. Y yo me levanté y empecé a caminar sin hacer mucho ruido porque necesitaba que mi esposo durmiera. Y yo sentía el dolor tan fuerte, pero comencé a sentir mucho dolor en la espalda. Y le digo a mi esposo, me duele mucho la espalda. Y me dice, ¿quieres que te ponga crema para el dolor? A todo eso mi esposo se levanta y me dice, ¿quieres que te ponga crema para el dolor? Y le digo, sí, ponme crema para el dolor. Y fuimos y me dice mi esposo, ¿quieres que nos vayamos al hospital? Entonces yo, de lo que pasé con el COVID, ahora, cuando me siento así mal, le digo yo, vámonos. Y así fue, mi esposo viene, me ayuda a vestirme porque no podía nada, era un dolor tan fuerte que no podía hacer yo nada. Me ayuda a vestirme y todo y nos vamos para el hospital.
Cuando íbamos camino al hospital, el dolor empieza a subir mucho más y más y más y más. Era un dolor tan intenso que iba para arriba, arriba, arriba. Y era un dolor tan fuerte, pero tan fuerte que yo no sabía qué era lo que pasaba. Cuando íbamos en todo el camino, mi esposo, le digo yo a mi esposo, cuidado con los radares, cuidado con la policía. Y me dice mi esposo, no te preocupes, vamos a tratar de llegar lo más pronto posible porque yo iba muy mal. Llegamos al hospital y gracias al Señor, antes de que llegáramos al pueblo, al hospital, porque nosotros estamos casi como 50 minutos de la casa donde vivimos ahorita al hospital, son como casi 50 minutos. Y antes de llegar al pueblo donde se encuentra el hospital en Victoriaville, yo recuerdo de que era tan fuerte el dolor, pero dentro de mí yo sentí un deseo de cantarle al Señor. Con mi dolor, ese fuerte dolor que yo sentía en mi estómago, yo empiezo a cantarle al Señor y adoraba al Señor. Y yo le decía, Cristo, yo te amo. Y adoraba al Señor en medio de mi dolor. Y me di cuenta que realmente en medio de nuestro dolor, yo había escuchado que mucha gente decía, yo adoraba al Señor en medio de mi dolor. Y hoy pude experimentar lo que en medio de mi dolor yo sentía el deseo de adorar a mi Dios. Y yo lo adoraba y yo le cantaba y le daba gracias al Señor. Llegamos al hospital y cosa muy rara, pero en estos pueblitos que nosotros vivimos, gracias a Dios, no es como en las grandes ciudades. En las grandes ciudades los hospitales están llenos todo el tiempo. Usted llega, si es posible, llega a las 6 de la tarde, sale, lo atienden hasta las 6 de la mañana del día siguiente, así. Entonces, pero en estos pueblitos, gracias al Señor, hay esa bendición que no hay mucha gente, entonces no hay mucha demanda. Y gracias al Señor nosotros llegamos a emergencias, y en emergencias mi esposo sale por una silla, se estaciona y sale por una silla, y detrás de él venían los médicos. Era como que me estuvieran, no los médicos, las personas que trabajan ahí, y era como que nos estuvieran esperando. Me meten en un cuarto. Recuerdo que uno me puso una inyección y otro me dio algo de beber. No recuerdo qué fue lo que me dio de beber, pero automáticamente unos 5 minutos, 10 minutos después, yo comencé a sentir que el dolor también empezó a menguar, a menguar, a menguar, a menguar. Y estando nosotros ahí en el hospital, y gracias Señor, gracias Señor. Eso fue casi como a la 1 de la mañana que nosotros llegamos al hospital, y gracias al Señor nos atendieron súper rápido. Me estuvieron haciendo análisis, me llevaron a que me hicieran una ecografía. Cuando me hicieron la ecografía, el médico me dice que tú ya habías sentido este dolor. Y yo le digo, no, nunca he sentido este dolor, primera vez. Y me dice, es que vomitaste. Yo le dije, sí, vomité. Y luego él me estuvo revisando, me metió esa cosa para la ecografía. Yo le dije, yo con cuidado. Entonces viene y me dice, nosotros ya estábamos al corriente de esto. Y yo digo, ¿qué pasó? Y me dice, nosotros ya sabíamos esto. Y se fue. Entonces le digo yo a la enfermera, ¿pero qué pasó? Y me dice, ¿cómo es que ustedes saben? Y me dice ella, es que ¿sabe qué sucede? Que cuando ustedes vienen aquí al hospital, por ejemplo, yo había estado ahí para lo del fibroma, y con lo del fibroma también le hacen uno la ecografía. Y entonces dice ella, no solamente chequean la parte que tienen que chequear, sino que ellos siempre se van por todos los lugares para ver que todo esté bien. Entonces ellos ya estaban al corriente que yo tenía problemas con la vesícula biliar. Entonces le digo yo, prácticamente estaban como esperando que esto sucediera para que yo pudiera regresar. Y así fue, por eso es que fue que me atendieron súper rápido. Me llevaron a un cuarto de observación, me estuvieron poniendo lo que son las sondas, medicamentos y todas las cosas para la gloria de Cristo. Esa misma noche me dijeron que me iban a operar, y me operaron como a las 6 de la tarde. Que nosotros llegamos casi como a la 1, 2 de la mañana. A las 6 de la tarde me operaron. Mi esposo en ese tiempo tuvo que venir a hacer su trabajo, porque tenemos un trabajo de limpieza. Tuvo que venir a hacer su trabajo y luego regresar al hospital nuevamente. Y dice que cuando él regresó no lo dejaron subir porque no sabía a qué hora yo iba a salir del quirófano.
pero antes de que me llevaran al quirófano, lo llevan a uno a un cuarto de preparación, luego lo ponen en otro cuarto y luego lo llevan al último lugar donde ya lo van a meter ya al quirófano. Y recuerdo que yo estaba esperando ya para entrar al quirófano cuando esta mujer se me acerca nuevamente y me dice: señora Benítez, ¿usted se acuerda de mí? Y yo le dije, ahora sí me acuerdo de usted. Ella andaba con máscaras, con sus gorros y todo su utensilio de trabajo, y yo la reconocí. Entonces me dice: yo soy la anestesióloga, la que le puso el tubo, la que estuve con usted, la que me llamaron cuando usted estaba muy grave, ¿se acuerda? Yo le dije: sí, me acuerdo de usted, ahora sí me acuerdo de usted. Entonces me dice nuevamente: yo voy a estar con usted. Me volvieron a llamar porque en su dossier soy yo la que estoy ahora y soy yo la que me voy a ocupar de usted. Hemos buscado un equipo de trabajo que están enterados de todo lo que sucede con su corazón, con los tubos y todo eso. Ahí el grupo ya sabe cómo está todo, entonces ese grupo, no se preocupe, todo va a salir bien, todo va a ser un éxito, la operación, todo va a salir bien, yo la voy a entubar, yo la voy a anestesiar y nosotros vamos a estar al cuidado de usted. Así fue. Yo la bendije en el nombre de Jesús. Yo le dije que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que Dios la siga usando. Le agradecí mucho por todo este tiempo que ella había estado conmigo y oro siempre por ella para que el Señor me la guarde. Así fue. Entramos a operación y cuando ya íbamos, que ella ya me iba a entubar, porque creo que me entubaron otra vez, y me dijo: no se preocupe, que todo va a salir bien. Me entubaron otra vez y me anestesiaron completamente. Me dijo: todo va a salir bien. Así fue, terminó la operación, me llevaron al cuarto, luego mi esposo llega, estuvimos ahí platicando y todo, porque ya en ese momento, cuando me llevan al cuarto, me habían tenido en un cuarto antes, hasta que yo me despertara, ya me trasladaban al otro cuarto en el cual yo tenía que estar. Y para la gloria de Cristo, para la gloria del Señor, todo salió bien. Lo de la vesícula biliar, el médico vino y me dijo que todo había salido bien, que me habían sacado la vesícula biliar, pero que en el momento que sacó la vesícula biliar hubo un derrame de líquido y contaminó. Entonces esa contaminación provocó que yo agarrara una bacteria. Entonces me dijo: ¿sabes qué? Tú te ibas a ir al siguiente día para tu casa, pero a causa de esa contaminación y la bacteria que agarraste, te vas a tener que quedar en el hospital porque necesitamos matar esa bacteria con todos los antibióticos que tenemos que darte. Me quedé 8 días en el hospital a causa de la vesícula biliar, pero fue a causa de la bacteria que yo tuve por los líquidos que se salieron. Pero para la gloria de Dios, aquí estoy nuevamente, aquí estoy en pie porque Él me mantiene en pie, aquí estoy porque por pura misericordia, porque hay un propósito, hermano, hay un propósito en todo esto, en el cual el Señor nos va a usar a cada uno. Hay un propósito, cada vez que el Señor nos mueva, sea enfermos o no enfermos, en cualquier lugar que el Señor nos mueva, nosotros vamos y predicaremos. Yo recuerdo que cuando me llevan al cuarto, estuve aislada, yo solita en un cuarto aislada, y cuando estuve en ese lugar me trasladan a otro cuarto, creo que como al 2 o el tercer día más o menos, y había una de las enfermeras y yo empiezo a hablarle de Cristo, y yo vi que ella me dio la atención que yo necesitaba, y yo le dije: Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Cristo quiere salvarte, quiere sanarte, quiere liberarte. Jesús te ama, Cristo es real. Yo soy una sobreviviente de COVID. El Señor me liberó y ahora también, mira, el Señor ha hecho otro milagro en mi vida. Yo recuerdo que cuando yo terminé de predicarle y de hablarle del amor de Dios, ella vino y me agarró de aquí la frente y me dio un beso aquí en la frente y me dice: que Dios te bendiga, yo también creo en Cristo. Entonces, y ella me estuvo atendiendo todo ese tiempo. Fue tan lindo como poder compartir con las enfermeras, con las ayudantes de enfermera, aún con el médico que me operó. Yo lo bendije
se puso rojo, se puso bien rojo. Y yo le diga que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios lo siga usando, que le dé sabiduría, que le dé inteligencia, que le dé destreza para que pueda seguir haciendo toda la obra que usted está haciendo. Gloria a Jesús, que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Primero que nada damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por Amén. darnos esta oportunidad de estar principalmente juntos, porque si no fuera gracias a Él, no hubiera estado aquí mi esposa presente. A continuación ella va a pasar a dar su testimonio de lo que ella ha vivido. Cada quien dará su testimonio por separado porque son vivencias en separado, completamente separadas. Le damos gracias al canal del hermano Pablo, a Reservas de Dios, por darnos esta oportunidad de brindar nuestro testimonio. Y también le damos muchísimas gracias al hermano Pablo, a su familia, por brindarnos y abrirnos las puertas de su casa, de su amistad, de su corazón, para poder estar en contacto con ellos. Muchísimas gracias a todos ellos, al hermano, por todo y brindarnos este pequeño espacio para poder compartir con ustedes nuestro testimonio, principalmente el testimonio de mi esposa. Gloria a Jesús, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde, aunque si hubiéramos querido quitarlos, siempre se meten. Me llamo Mayra Benítez, soy salvadoreña y residimos en Canadá. Mi nombre es Luis Antonio, soy mexicano y radico aquí en Canadá. Estamos muy contentos, muy agradecidos de parte del Señor, que sea de mucha bendición para el canal Reserva de Dios. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde y que este testimonio sea de mucha bendición para todas las personas que lo van a escuchar y que lo van a ver. Muchas bendiciones. Que el Rey de Reyes me lo bendiga grandemente. Los queremos mucho. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Un beso y un abrazo a la distancia.